Eugenia López para que ella les comente un poco más en detalle y luego inicie con la presentación. Les ponemos en el chat, por favor, un formulario donde le pedimos que registren su asistencia. Si alguien estuvo esta mañana y se registró, no hace falta que vuelva a registrarse ahora a la tarde, y si esta mañana estuvo y no lo pudo hacer, puede hacerlo ahora a la tarde también. Muchas gracias a todos. María Eugenia. Hola, ¿cómo están? Por estar. Veo caras conocidas de mi actual trabajo y veo caras conocidas de mi antiguo. ¿Se me escucha ahí o no? Un poquito más fuerte, por favor. Vamos a poner. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí un poquito mejor. Bien, veo caras conocidas, caras de mi antiguo hospital, mi querido hospital de niños ahí, que la estoy viendo, Julia. Un placer volver a verla después de tanto tiempo, Julia. Bueno, cuando hablamos de equipos, todos somos parte del equipo. Todos hemos sido parte del equipo de la atención del paciente COVID y todos somos parte de este equipo en lo que es el seguimiento a los pacientes post-COVID. Entonces, en realidad, todos estamos dentro de este programa, pero desde diferentes puntos de vista y con diferentes funciones a desarrollar y a llevar adelante, con el fin que tenemos todos, que es el cuidar los pacientes y hacer lo mejor sin hacer daño, cuando hacemos nuestro juramento. ¿Alguien está con el micrófono prendido? No logro visibilizar quién es, pero si podrían apagar el micrófono, así no tengo. No sé quién está. Bueno. ¿Qué ocurre, María Eugenia? Si alguien está con el micrófono prendido. 2 segundos, ya me fijo. La idea es que en esta presentación podamos ver. No se puede. Espera un segundito que estoy viendo quién está con el problema del micrófono. Por favor, silencien todos, absolutamente todos sus micrófonos. Ahí parecería que está, sí. Sí. Bien. La idea es poder hacerles ver y que a partir de aquí obviamente salen propuestas y todo de lo que es un algoritmo, de lo que es un proceso de atención y seguimiento a los pacientes que han tenido COVID y que han quedado con secuelas o no, o con miedos o con otras cosas, ¿no? Y la presencia mía es básicamente porque hace 1 año y medio trabajamos en el área de lo que se desarrolló como telemedicina, que es una herramienta que surge, hace en nuestro país a través del COVID, pero que en otros países se usa hace muchos años y obviamente con otros tipos de tecnología y que en esta pandemia han tenido muy buenos resultados. Yo lo que voy a hacer ahora es colocarle una presentación, voy a compartir con ustedes una presentación y lo voy a presentar a Martín Petersen, que es licenciado en rehabilitación y kinesiología, es un experto en lo que es recuperación de pacientes COVID y actualmente con el compromiso de llevar adelante este programa, que es un programa del seguimiento de pacientes post-COVID. Les voy a pedir que me avisen si ven la presentación. ¿Sí? Como referentes del programa,
en lo que es la parte de todo lo que ha sido la investigación y todo lo que ha sido la realización del protocolo clínico, si bien han intervenido muchos profesionales de diferentes áreas, todo lo que es el ordenamiento de esa información ha estado como responsable la doctora Beatriz Gil, que es médica neumonóloga, y el licenciado Martín Petersen. Y después, yo desde el área de telemedicina, cómo acompaño este proceso y seguimiento de los pacientes. Así que ahora le voy a dejar la presentación para que comience Martín. Martín, ¿estás? Hola. Se te escucha entrecortado, ¿Se me escucha, Martín, Eugenia? entrecortado. A ver. Se sigue escuchando entrecortado. Hola, ¿ahí se escucha o no? Hola, Euge. Ahí se escucha. Todo. Hola. Ahí está. Ahí se escucha. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por participar en este proyecto. El que no me conoce, mi nombre es Martín Petersen. Y bueno, la verdad que se ha conformado un gran equipo del Ministerio de Exprosa, tanto que incluyen los departamentos de capacitación, Eugenia de telemedicina, la doctora Gil como neumonóloga experta del departamento de rehabilitación. Y para comenzar un poco a hablar del programa, que este es un programa integral del seguimiento de los pacientes post-COVID, vamos a comenzar con algunas definiciones. Si Euge me permite y sigue pasando las diapos, vamos a hablar un poquito de lo que es las definiciones, lo que es una infección aguda por COVID. Euge, ¿podés pasar la diapositiva siguiente? Bien, perfecto. La anterior, ahí está bien las definiciones. ¿Qué es lo que es infección aguda por COVID-19? Son signos y síntomas del COVID-19 hasta las 4 semanas. Después tenemos lo que es COVID sintomático continuo, que son los signos y síntomas de COVID-19 presentes desde la semana 4 hasta la 12ª semana. Después las definiciones internacionales. El síndrome post-COVID-19 son signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la infección compatible con el diagnóstico de COVID-19 durante más de 12 semanas y no son atribuibles a diagnósticos alternativos. Y por último, tenemos la definición, lo que es el COVID prolongado o persistente, que son signos y síntomas que continúan o se desarrollan después del COVID agudo. O sea, este incluye lo que es el síndrome COVID o post-COVID y el COVID. ¿Por qué comienzo con estas definiciones, sobre todo internacionales? Porque el programa va en busca de este tipo de pacientes. A captar tanto el paciente que está internado o no. Entonces es importante saber que a partir de las 4 semanas podemos tener estos pacientes que sostienen los signos y síntomas o quedan con secuelas. Eugenio, si puede pasar a la siguiente. Vamos a hablar del proceso del programa de paciente, la matriz. El proceso de estos pacientes ya su fase de dos tipos. El paciente que estuvo internado en algún hospital y el paciente que no estuvo internado, se ha cursado su parte aguda, sus 4 semanas en casa, pero puede presentar algún signo o síntoma post-COVID. Entonces, el primer paso que tiene este programa, este programa, el paciente que está internado y antes, o sea, durante el alta o antes del alta, que el médico le va a dar diferentes recomendaciones, desde su tratamiento médico y sus recomendaciones paciente. Y el segundo paso, en este programa, el médico le tendría que dar información sobre el plan post-COVID y anotarlo en una lista de pacientes que se le dio de alta, para que en esa lista tiene que ser informado
llamada a medicina central para que realice el contacto de este paciente durante las 48 horas o 72 horas y genere la agenda de turno. Entonces, la lista, sobre todo, de estos pacientes tienen que tener estos siguientes datos: DNI, teléfono del paciente y fecha del alta. Todo esto es responsable del personal de salud del hospital. O sea que el hospital, el médico debe contactarse con el referente de cada hospital y nodo, crear esta lista, y esta lista tiene que ser llevada, tiene que ser transmitida e informada a Telemedicina Central para que desde ahí, desde Telemedicina, en las 48 y 72 horas, se contacte con el paciente. Bien. Después, el paciente, estamos hablando del paciente internado, sobre todo. En el paciente internado, el tercer paso, ya en su hogar, es llamado por un personal de salud de telemedicina. El cuarto paso sería que el personal de salud de telemedicina central realice una evaluación, un checklist, en el cual esta evaluación es integral, porque lo ve al paciente desde diferentes puntos, tanto del aspecto físico como psicológico, familiar y laboral. A raíz de este checklist, de este cuestionario y esta evaluación, se lo categoriza al paciente si es grave, si es moderado, si es leve. Pasamos a la siguiente, Eugenio. Siguiente. Una vez que lo categoriza este checklist que es creado por el programa y sobre todo la que ha participado mucho y nos ha brindado estas recomendaciones fue la doctora Gil, donde se lo categoriza al paciente en leve, moderado o grave. Y sobre todo el moderado, si estuvo con intervención de oxigenoterapia o ventilación no invasiva, y el grave sobre todo son los pacientes que han cursado y que han sido dados de alta y han atravesado por cuidados intensivos y han recibido ventilación mecánica. También este cuestionario tiene datos del paciente, obviamente apellido, nombre, DNI, sobre el COVID, sobre su fase aguda, la fecha de los primeros síntomas, cuándo se hizo hisopado, el aislamiento si ha sido domiciliario o no, el alta epidemiológica, y de ahí comienza con criterios clínicos de gravedad de estos pacientes evaluados. O sea que también le va a preguntar si tiene tos, si tiene disnea, si tiene dolores en puntada. Hay una valoración de las comorbilidades. También evalúa si el paciente tiene adherencia o no al tratamiento médico. Hay una valoración del estado emocional, si el paciente se encuentra más ansioso, si se encuentra angustiado, si puede dormir, si tiene problemas de concentración. Y también tiene una valoración funcional y social. Siguiente hoja. Si bien yo le he nombrado la generalidad de este cuestionario, acá le dejamos en este PowerPoint cómo está diseñado y cada cosa que el cuestionario tiene, y nosotros vamos tildando o tartillando si sí o si no en cada valoración que hace el cuestionario. Siguiente, Eugenio. Siguiente. Entonces, eso, vamos pasando y vamos al cuestionario, veámoslo. Bien, a raíz de este cuestionario y de esta evaluación integral, Telemedicina toma la decisión. Se observa que en el cuestionario no hay una desviación de la sintomatología, el seguimiento y el tratamiento lo hace a través del personal de salud de la Telemedicina Central. Ahora, si en este cuestionario y esta evaluación se observa una desviación de la sintomatología en cual la evolución del paciente es desfavorable, lo que hace Telemedicina Central, hay una derivación a su hospital de referencia para que haya una evaluación presencial y haya una asignación de turnos protegidos
y de ahí al paciente se le hace el seguimiento y el tratamiento de forma presencial. Siguiente, Eugenio. El sexto paso ya cuando el paciente asiste a en el caso de que la medicina central lo derive a su hospital de referencia, es donde el nodo realiza una evaluación presencial y de esa evaluación presencial hay derivación pertinente, ya sea alguna especialidad, que puede ser biología, neumología, salud mental, podría también llevarse a un plan de rehabilitación vascular o pulmonar, y también a estudios complementarios. Entonces, el seguimiento, el tratamiento, el paciente lo hace ya su hospital de referencia con una trazabilidad junto con telemedicina. Y por última parte, ya el alta del paciente, la clínica sería, porque recordemos que el paciente de la internación sale sobre todo estable y con una alta epidemiológica, y por ahí quedan muchos signos y síntomas de lo que deja el COVID. Sobre todo lo que yo he hablado un poco es el proceso del paciente que está internado. Ahora si hay, le va a seguir con la disertación y las palabras de la doctora Eugenia López. Euge, cuando quieras. Hola Eugenia, ¿se me escucha? Y Martín, Eugenia, Martín te está dando para que empieces vos la... Cualquier duda que pueden preguntar ahora, ¿no? De lo que más o menos es el proceso del paciente internado. Sí, pueden habilitar Ahí sus está, micrófonos ahí para está. hacer las consultas o en el chat Bien. también pueden escribirlas y las vemos al final. Bien. Yo lo que quería repasar un poco es esta parte. La primera parte, que yo pensaba que alguien iba a preguntar algo, no, se hace el segundo paso y Martín les dice que hay que hacer una lista de los pacientes que se van de alta, y esos pacientes que se van de alta, los post-COVID, tienen que ser informados a Telemedicina Central porque realice el contacto del paciente. La primera pregunta es que yo les voy a hacer a ustedes, ya que ustedes no me la han hecho a mí, es cómo se van a comunicar con telemedicina, ¿no? Eso esperaba que pregunten. En una primera instancia se planificó hacer un mail que sea exclusivamente para el seguimiento de pacientes post-COVID, y después se dijo que bueno, que no, que íbamos a usar el WhatsApp, que es lo más fácil para todos y es lo más rápido, ¿sí? Por lo tanto, en ese WhatsApp va a ir mi número de teléfono, donde me van a pasar los pacientes del listado, con estos datos: apellido, nombre, DNI, teléfono del paciente y fecha de alta, ¿sí? ¿Quiénes son los que me van a pasar estos pacientes? Aquellas personas que fueron designadas en su hospital como referentes. Estas son las personas que se van a comunicar directamente conmigo y me van a enviar los datos. Hasta aquí vamos bien. Es importante aclarar también que esa lista es diaria. Es día a día. Sí, la lista es diaria, sí. Si hay pacientes de alta todos los días, hay que pasarlo todos los días. ¿Sí? Después, con respecto a la categoría de pacientes, sabemos que los pacientes que han vivido su COVID de manera leve no han estado internados, y que los pacientes que han estado moderados, vamos a tratar pacientes moderados que han tenido internación y los pacientes graves. Esos son los pacientes que desde los hospitales que internan COVID o desde los modulares que internan COVID nos van a mandar el listado de pacientes. ¿Por qué se pensó primero en centralizar? Porque la lógica nos dice que el paciente, que cada área, ¿no? En un pensamiento lógico, cada hospital debía hacer su nodo y hacer el seguimiento y el control.
En esta primera etapa, el planteo es centralizar para poder ver la trazabilidad, si se hacen los cumplimientos o no de las normas y de los protocolos que se marca para este programa. Seguramente después, cuando nos desbordemos, porque nos vamos a desbordar de la cantidad del seguimiento de pacientes post-COVID, vamos a ir generando nodos en otras áreas, inclusive en los propios hospitales, que hoy no son nodos, pero que van a poder seguir atendiendo a sus pacientes. Esta ficha es una ficha que la va a manejar todos los profesionales de telemedicina, ¿sí? Y como les quiero que la vean, si bien al comienzo uno cuando la ve e impacta, que es una ficha bastante extensa, hay cosas que ustedes ya lo van a encontrar en la historia clínica del paciente, que no necesitan sacarla de la ficha, y hay otras que habitualmente ustedes todos los días los están preguntando, ¿sí? En el caso de lo que es patología respiratoria, patología cardiovascular, los antecedentes, la valoración funcional y social, ¿sí? Y aquí es, bueno, el paciente que no tenía síntomas sigue su seguimiento virtual y el paciente que nosotros a través de estas guías determinamos que hay un cambio de la clínica, ¿sí? Cambio de la clínica significa el hecho de que la persona no tenía disnea cuando caminaba y de pronto empieza con disnea o que empieza algún síntoma que antes no lo tenía, ¿sí? Por eso este checklist nos sirve para guiarnos en estas preguntas. Esos son los pacientes que desde telemedicina lo vamos a referenciar a los nodos de atención para que le hagan la evaluación presencial con asignación de turnos protegidos, ¿sí? Hay hospitales, nosotros dentro de los nodos tenemos diferentes niveles de nodos. Los nodos como ser Hospital Padilla, Hospital Centro de Salud, Hospital Avellaneda, que ya viene funcionando hace mucho tiempo, son nodos cuya complejidad, dado el lugar donde está ubicado, pueden tener muchos interconsultores. Hay otros nodos que no. Y hay nodos que van a tener laboratorio y exámenes complementarios y otros que no. Entonces ahí es donde empieza la verdadera articulación de cómo hacer que el paciente llegue en tiempo y en forma con un turno asignado, con un turno protegido, y para eso intervienen las áreas de gestión de pacientes de todos los hospitales. Esto ya habló Martín. Y ahora vamos a hablar del paciente que no ha estado internado, el paciente que ha cursado su etapa aguda de la infección en su casa, pero que posteriormente a la alta epidemiológica es el paciente que comienza o empieza a tener síntomas o a percibir que algo no está bien en su organismo y que necesita una consulta. Bien, para estos pacientes hay dos maneras de que este paciente, o tres o cuatro maneras, dependiendo del punto de vista que lo podamos evaluar, estos pacientes pueden acceder a través de la página del Ministerio de Salud Pública de Tucumán o a través de la aplicación TucSalud, ¿sí? Ahora vamos a lo que es la página. Si ustedes hoy entran a la página del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, van a encontrar toda una serie de botones, ¿sí? Para que tienen diferentes funciones. El año pasado se habilitó este botón rojo, que todas las personas que tenían síntomas COVID ingresaban por este botón, se autoagendaban el turno y desde telemedicina se los llamaba, se le hacía el seguimiento, el control y el pedido de exámenes complementarios si era necesario. Hoy, a partir del programa, se agregó este botón, que es el botón amarillo, que dice control post-COVID. Si uno ingresa acá, lo que va a pasar cuando ingrese el paciente a ese botón, se va a encontrar con esta pantalla. Y esta pantalla dice acceder al formulario. En este formulario le pide básicamente los datos que nosotros estamos pidiendo en el paciente internado, apellido, nombre, DNI, celular, y que confirme el turno. Eso va a una base de datos informática donde nosotros de telemedicina la levantamos y la dividimos en los diferentes profesionales que trabajan en telemedicina. La otra manera que tienen de acceder los pacientes es a través de la aplicación TucSalud.
La aplicación de TuxSalud es una aplicación que está hecha para los celulares, para los Android, que se baja a través del Play Store y que es una aplicación que se viene usando del año pasado, donde piden los datos esenciales del paciente para corroborar que esa persona sea la correcta y a la hora de abrir la historia clínica no nos confundamos de paciente. Si el paciente es un menor de 6 años, se debe ingresar el DNI de la mamá o del papá y pide esencialmente el teléfono celular con las características del área, que eso es muy importante para nosotros, porque de esa manera nos podemos comunicar. Una vez que dice si los datos son correctos, se va a los diferentes pacientes que tienen apellidos similares para que se determine si este paciente, a ver, me voy a volver un poquito atrás acá porque quiero que vean esto. Para que este paciente se pueda confirmarse. Y ahí se encuentran con esta pantalla. Esta pantalla tiene 4 áreas activadas hoy, que es turno ya, que es donde la gente entra y se anota para diferentes especialidades o patologías crónicas no transmisibles, con las diferentes especialidades que venimos trabajando del año pasado. El botón de síntomas COVID que sigue en funcionamiento. Y ahora el control post-COVID, que es que el paciente ingresa y se anota, como ya cargó todos los datos, si el paciente es adulto, le va a dar la opción de ingresar a clínica de adulto, y si el paciente es un paciente pediátrico, le da la opción de ingresar a la lista de pacientes pediátricos. Una vez que hace clic, se envía la solicitud y le dice que en la brevedad se van a contactar con él, con este paciente. Esta brevedad es de 48-72 horas, que es lo que estábamos estableciendo. Y a su vez la aplicación lo que le va a dar es un recordatorio de qué día de qué turno ha sido asignado, ¿sí? Y también la posibilidad de cancelar el turno si no lo va a necesitar, ¿sí? Ahora, ¿quiénes pueden usar esta aplicación? Todo el mundo. A ver, nos ha pasado ir a Concepción el año pasado a hacer una capacitación, y en la capacitación, como era en la parte muy del interior, los que empezaron a usar la aplicación son los agentes sociosanitarios. Los agentes lo anotaban a los pacientes y después el paciente, cuando tenía su día y su hora determinada, se iba al CAF, se juntaba con el agente sociosanitario o con el médico, en el caso de que si había un profesional o una trabajadora social, o inclusive con la misma administrativa, y se podía realizar la llamada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario muchas veces que el propio paciente entre a la página, que el propio paciente baje la aplicación, sino que en este manejo de la tecnología lo que también podemos hacer es ayudarlo en caso de no poder contar el paciente con la tecnología. ¿Y por qué digo? Dependiendo de dónde se vea, se puede decir, porque también si el paciente no puede intervenir a través de la aplicación y de la página, puede llamar al 0800, comunicarse con el 0800 y anotarse el paciente, registrarse y hacer la consulta propiamente dicha. Bueno, acá un poco de lo que habíamos hablado. Una vez que se registra el paciente, se usa el mismo checklist, el mismo que se usó para el paciente internado, es el que se usa para el paciente que no estuvo internado, haciendo su evaluación en el aspecto físico, psicológico, familiar, laboral, y a partir de ahí determinando qué tipo de pacientes tenemos. Si es un paciente que tiene una sintomatología grave, será referido rápidamente al centro más cercano de su casa para su evaluación presencial. Lo mismo con el moderado. Y ante la presencia de este paciente, tomaremos la decisión de seguir un paciente de seguimiento virtual
o no cuando tenga alguna alteración en la clínica que venía presentando con la derivación a través de los turnos protegidos. Esta derivación la vamos a hacer desde telemedicina a los diferentes nodos. Por eso es importante que estén los referentes de los nodos y toda la gente que va a conformar el nodo, para que sepan que nosotros de telemedicina vamos a ingresar a la agenda que ustedes proporcionen con estos turnos protegidos y vamos a cargar los pacientes. Bueno, acá mismo, si el paciente no tiene desviación de los síntomas, continúa por telemedicina. Y si el paciente tiene una desviación de los síntomas o una alteración, se deriva al nodo más cercano a su domicilio para una evaluación presencial y en ese caso asignación de turno protegido. Estos son los nodos. Acá me falta un nodo. Estos son los nodos. Hay 8 nodos conformados en la provincia actualmente. La idea, el objetivo es llegar a más de 20, ¿sí? Pero como recién se está organizando, se está largando el programa, se han podido conformar 8 nodos, ¿sí? El nodo que más experticia tiene, que viene trabajando y autogestionándose, es el nodo del Hospital Avellaneda, y en estas semanas se han conformado los otros nodos de seguimiento post-COVID. ¿Qué es un nodo provincial? El nodo es un, en su momento lo habíamos denominado un consultorio lineal, donde en realidad se articulan diferentes profesionales de la salud para la atención de este paciente que tiene secuelas posteriores a la presencia del COVID-19. Ejemplo, no todos los nodos van a estar conformados de la misma manera, cada uno van a tener sus diferentes capacidades de dar respuesta dependiendo de la zona en que se ubique y del recurso que tiene. Entonces es así que el nodo del Hospital Avellaneda es un nodo que tiene su médico general o médico clínico, el cardiólogo, neumonólogo, neurólogo, el salud mental y tiene kinesiología. Básicamente apunta a determinar las patologías más frecuentes que produce el COVID posterior a la infección. Ustedes saben que hay estudios que han determinado que hasta 6 meses posteriores a la infección por COVID pueden aparecer secuelas. Entonces también acá siempre el planteo es cuándo damos el alta al paciente post-COVID. Y bueno, eso es algo que está en revisión y creo que entre todos iremos aprendiendo. Otro nodo es el Hospital Eva Perón. El Hospital Eva Perón, como verán acá, tiene medicina general, cardio, neumo, fisiatría, kinesiología y rehabilitación. La diferencia con este nodo es que tiene un médico fisiatra que hacen la evaluación integral del paciente desde el punto de vista de la rehabilitación cardíaca, pulmonar y de la masa muscular, ¿sí? Que por ahí otros nodos no lo tienen, entonces eso es una fortaleza de este nodo, pero por ahí quizás no tenga otras especialidades. Hoy, Hospital Eva Perón, hoy día estuve hablando con la gente del Hospital Eva Perón, y ellos también están preparando lo que es la atención. A este nodo se le va a agregar lo que es la atención de las pacientes puérperas que se van de alta después de su COVID y tienen que volver al hospital. Así que hoy día los he estado viendo cómo van a hacer el proceso para que esté bajo el mismo programa. La Policlínica Lomas de Tafí, que era el que no tenía en la diapositiva, el ejemplo de policlínica es, por ejemplo, tiene los médicos clínicos, tiene el cardiólogo, tiene el neumonólogo, tiene salud mental, tiene kinesiología, pero hay especialidades que no las tiene todos los días y hay otras cosas que no tiene, como por ejemplo el poder hacer exámenes complementarios. Entonces ahí, en estos nodos que no tienen exámenes complementarios,
lo que vamos a hacer es articularse con telemedicina para que a través de nosotros le podamos dar un turno programado al paciente que requiere un examen complementario, o bien a una evaluación en los nodos principales para la evaluación presencial y el requerimiento de los estudios complementarios. Bueno, acá un poco es hablar que el hospital referente es aquel hospital que ha dado de alta a ese paciente. Si yo hoy veo un paciente, perdón, del Hospital Centro de Salud, y ese paciente se ha dado de alta hace 10 días, y posterior a 10 días comienza un cuadro de dificultad respiratoria o una desviación de su cuadro clínico que venía bien y ahora está virando hacia otro lado, a ese paciente lo voy a derivar con un turno presencial al Hospital Centro de Salud. Ese es el objetivo, digamos, que primero no tener circulando la gente y dando vuelta en los hospitales, en las salas de espera, en los pasillos, que vaya a sacar un turno, que después vuelva a ir a que lo atiendan, que después vuelva a ir a que le hagan un examen complementario. ¿Sí? La idea es progresiva, que dentro de las posibilidades, de los recursos que tengamos, vayamos disminuyendo el movimiento de pacientes de manera activa dentro de los hospitales y que podamos hacer que el paciente llegue en el tiempo, en el día y en la hora que realmente va a ser evaluado presencialmente o que tenga su estudio complementario. Bien, me pasé creo. Bueno, no sé si voy muy rápido, pero hasta aquí llegamos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Bueno, ahora veo más caras conocidas, qué bueno. Bueno, ¿cómo? Yo te quiero, si no surge la pregunta, te la hago yo así explicado. Y es lo que nos ha pasado esta mañana con algunas consultas en la primera capacitación. Si un paciente va espontáneamente al nodo o a algún hospital con porque es un paciente que tiene COVID y tiene secuelas y sintomatología, ¿qué debería hacer la institución? Creo que te he entendido porque me salió entrecortada tu pregunta. ¿Haces referencia a los complementarios? No hago referencia al paciente que ha entrado a la institución de forma espontánea, que no ha sido internado, pero ha sido una consulta espontánea. Bueno, si yo soy paciente y voy al hospital, quiero que me atiendan. O sea, yo ya estoy ahí y voy a querer que me atiendan. Y no está mal, está perfecto. Hay pacientes que van a tomar la decisión de ir directamente y hay pacientes que no, que se van a ayornar a esta herramienta. Todo es respetable y todo es aceptable. Esto es algo nuevo, hay mucha gente que lo maneja bien y hay mucha gente que no lo maneja bien. A ver, todos nosotros, todos los que estamos aquí, ninguno ha sido formado ni en la facultad ni en el posgrado en lo que es teleasistencia. La teleasistencia apareció así como un tsunami. El año pasado nos pusimos todos con lo que teníamos, con los celulares, lo que teníamos más herramientas, con más herramientas. Hemos ido aprendiendo, otros nos hemos tenido que sentar a estudiar, que es en mi caso, y poder ir haciendo programas y poder ir haciendo procesos de los que más sabían y aplicarlo en nuestra provincia. No siempre vamos a tener el paciente que quiera hacer todo de manera virtual y no siempre vamos a tener el paciente que quiera hacerlo de manera presencial. Si el paciente llega al hospital, el paciente tiene que ser atendido. Lo que sí quiero que sepan es que ustedes tienen herramientas para después seguir. ¿Sí? Que tienen una herramienta de una aplicación,
que tienen todo un equipo conformado en telemedicina central con más de 20 profesionales de diferentes especialidades, que tiene 1 año y medio de experticia haciendo telemedicina, ¿sí? Y que ven más de 20 pacientes por día, y que han podido aprender y han podido usar la tecnología y han podido captar ese paciente, hacer diagnósticos que eran inimaginables y derivarlos de manera presencial con un turno dado, protegido, para que el paciente llegue. Muchas veces, digamos, ¿qué es importante en lo que es este proceso, ¿no? Yo siempre digo, los procesos son eslabones de cadena que van unidos. Si un eslabón se rompe, perdemos todos, ¿sí? Porque yo puedo ver un paciente por telemedicina, hacer una evaluación, decir que tiene una desviación, decirle, no, usted va a ir a tal nodo para que le hagan la asistencia presencial, y llega el nodo y no está el consultorio, ha pasado cualquier cosa, se puede haber enfermado el profesional, ¿sí? Pero es ahí que es lo que es la parte de la gestión de los procesos de los hospitales, de los nodos, que tienen que poder ayornar esas dificultades que se van presentando. Vamos a pasar por un montón de etapas, eso estén seguros. O sea, hay etapas donde no vamos a poder hacer nada, con pacientes que no vamos a poder hacer nada, y hay pacientes con los que vamos a poder hacer todo. Siempre le digo, esto es un proceso y estamos en una etapa de inicio, una etapa que vamos a ir corrigiendo porque seguramente vamos a tener muchísimos errores, muchas cosas las que uno escribe en el papel, cuando uno va a la práctica no funcionan y hay que cambiarlas, y está bien cambiarlas porque el objetivo final es que funcione, no que no funcione y que quede algo bonito. Y para eso están todos ustedes, porque todos ustedes van a ser los ojos y los oídos que van a poder ir desarrollando y poder ir diciendo qué funciona y qué no funciona. Porque no es lo mismo la cultura de la gente que vive en San Miguel de Tucumán a la cultura de la gente que vive en Valles Calchaquíes o en Tafí. ¿Sí? Vamos a ir rozándonos con todas esas dificultades, donde vamos a ir aprendiendo a tener la elasticidad para ir manejando todas estas situaciones. No sé si eso contesta mi pregunta. Como tengo voz hace 2 días, estoy re de hablar ahora. Hola, buenas noches. Yo soy Liliana Gordillo del Hospital Centro de Salud. Doctora, nosotros habíamos pensado, como tenemos atención de las especialidades en todos los consultorios, todos los días, entonces dejar 2 turnos protegidos para no poner, digamos, días que tenga cardiólogo, días que tenga endocrinólogo, días que tenga neumonólogo, sino que de lunes a viernes van a disponer 2 turnos de todas las especialidades, para aquel paciente, por ejemplo, que requiera más de una consulta en el día, se le pueda asignar el turno con las 2 especialidades en el mismo día. Bueno, hola querida amiga. Les aviso que esta persona que está hablando es mi ángel de la guarda, que me viene cuidando desde que estoy infectada, así y que ha hecho todo para cuidarme. Sí, Lili, es así, digamos, los hospitales más complejos como el tuyo, que es el Centro de Salud, el Hospital Avellaneda, el Hospital Padilla, el Hospital de Niños, el Hospital del Este, hoy por hoy, como son los hospitales, van a ser los nodos vedette de todo esto, porque tienen toda la estructura y el recurso para hacerlo. No importa el hecho de que no importa de si hay 2, 3, 1, lo importante es la empatía que han tenido cada uno de donde están en poder decir, sí, sí lo podemos hacer y poner a disposición. Eso es lo más grande que hay, ¿no? En todos los lugares donde le ha tocado ir a Martín, pobre Martín ha tenido que ir solo, le han mostrado, la verdad, esta capacidad que tienen todos de poder ayornarse a la situación y de poder decir, bueno, sí lo podemos hacer, ahora nos toca esto, ¿no? Así que muchas gracias, Lili. No, de nada, pero quiero que sepan que la agenda nuestra va a estar a disposición, y obviamente si se necesita más de los 2 turnos protegidos que van a tener, vamos a tener la disponibilidad para buscarlo.
Acá tenés tu primer Hola, paciente doctora. post-COVID. Bueno, la verdad que primero, muchas gracias a todo el equipo que ha formado y también a los directores. La verdad que me ha tocado, digamos, hablar con los directores ahora por este programa, pero ya anteriormente, ya con el tema de la creación de los cuidados intermedios y del alto flujo, siempre he sido bien recibido. Como dice la doctora Gordillo, esto es dinámico, es un proceso dinámico que, bueno, vamos a ir corrigiendo y mejorando en la marcha. Lo más importante, como dice Euge, la empatía y, bueno, que siempre que los hospitales tienen las puertas abiertas, la salud también, para el trabajo y seguir dando respuesta, digamos, sobre todo a la gente y al sistema. Así que gracias. Bueno, otra pregunta que han hecho esta mañana era, ¿qué pasaba con los pacientes que tenían obra social? ¿No? Es decir, bueno, ¿qué hacemos con el paciente que tiene obra social? Hoy hay obras sociales que han podido desarrollar sistemas parecidos al sistema público de salud, donde pueden hacer el seguimiento para los pacientes, tanto para COVID como para el post-COVID, y darle una respuesta. Y hay obras sociales que no. Entonces ahí es donde el Estado entra, ¿sí? Y hace que el derecho sea el mismo para todos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no podemos negarle la atención a un paciente. Yo hoy día les ponía un caso, les decía, si yo tengo OS de binario plan 410 Swiss Medical Oro Platino y de pronto me enfermé de COVID, me fui al Hospital Centro de Salud, quedé internado en el Hospital Centro de Salud 20 días, me ventilaron, me pasaron plasma, me salvaron la vida, me rehabilitaron y me mandaron a la casa. Discúlpeme, pero yo no quiero que me vea otro médico, yo quiero que me vean los médicos que me han salvado la vida. ¿Sí? Es una cuestión de derecho y de respeto a los pacientes. En ese caso, el paciente que tenga obra social, uno puede persuadir, hacer que los exámenes complementarios por ahí se lo haga a través de su obra social, porque recuerden que nosotros en tomografía tenemos tres tomógrafos y se usan mucho, se sigue usando mucho por el paciente COVID, y las resonancias magnéticas las tenemos que mandar al privado. Entonces, de por ahí persuadir de que los exámenes complementarios se lo puede hacer en el medio privado y que después la atención, si el paciente elige el sistema público, será en el sistema público. También tienen que saber todos los directores, área de gestión de pacientes y todo, que todo eso es facturable. Entonces, hay una manera de facturarlo que para eso se tendrá que sentar con el cuerpo de auditoría y de facturación de cada hospital, de cada área, y ver cuál es la mejor manera de facturarlo, ¿sí? La mejor manera de facturarlo a esto no es con los códigos, siendo muy ordenados en códigos, sino viendo la mayor capacidad de facturación que podamos tener, ¿sí? Y los que son auditores por ahí me pueden llegar a comprender esto. Bueno, no sé si alguien más me quiere hacer preguntas. Euge, hay algunas preguntas en el chat, si querés te las leo. Consultan, por ejemplo, dice los CAP, bueno, ahí la doctora Gil contestó. Hacen otra pregunta, por ejemplo, hay pacientes que no tienen celular, se debería poder gestionar desde el CAPS, aprovechar que estamos sistematizados. Otra persona contesta, hay CAPS desde los cuales no se pueden. ¿Por qué no habilitan la referencia a través de la historia clínica electrónica con los especialistas? Bueno, ahí hay algo, cuando hablamos de referencia y contrarreferencia, hablamos lo que es la plataforma de telesalud de Nación, ¿sí? Hay nodos en la plataforma que no lo usaron, porque esa es la verdad, no lo usaron desde no sé cuánto tiempo, dejó de funcionar, ¿sí? Se les dieron de baja. Ahora lo que estamos haciendo es empezando a habilitar estas plataformas de referencia y contrarreferencia de telesalud. Entonces, hay lugares donde se ha abierto la plataforma y estamos esperando que Buenos Aires lo habilite, ¿sí? La idea es comenzar a habilitar las más de 16 unidades de telesalud que tiene desde Nación puesto en Tucumán. Es algo que venimos trabajando con todo lo que es red de servicio,
Y también encontramos otra dificultad, que es la conectividad, ¿no? Por ahí no hemos ido, a ver, le doy un ejemplo, a Ginés González García, ¿sí? Para abrirle la plataforma, están habilitados, están activados, tienen todo, pero el internet que tienen no es suficiente. Entonces después la profesional decía, mira, es más fácil que te mande un WhatsApp y lo solucionamos el problema. Y sí, son todas estas dificultades que vamos a ir teniendo en las diferentes áreas porque los recursos no son iguales, ¿sí? No es el mismo el internet que pueda llegar a tener un hospital que es de fibra óptica al wifi 1 giga que puede tener el Ginés González García. Entonces cambia porque no tenemos el mismo recurso en todos lados. Y esas son cosas que en el paso lo vamos a ir solucionando, espero, porque la verdad que lo ideal sería que todos podamos tener el mejor internet y que podamos usar nuestras plataformas de nación, porque eso también nos auditan y nos dejan plata en salud, así que vamos en ese proceso. Bien, por ahí otra pregunta. Bueno, informa Maricel Willis Rolón que el servicio de neumonología del Hospital Avellaneda contará con 4 de sus neumonólogas para atender los pacientes COVID, post-COVID. Liliana Roldán, servicio de gineco, Hospital del Este, y creo que no hay otra pregunta para ahora. Bueno, a ver, ¿hay alguien que está levantando la mano? Matías. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Matías Pérez Gorena, director de la Policlínica Mercedes Serrano de Lomas de Tafí. Uno de nosotros, los inconvenientes que venimos notando, que ya empezamos a trabajar con los pacientes post-COVID, es la hora de pedir una tomografía. Nosotros tenemos métodos complementarios básicos como radiografía, un laboratorio equipado con determinaciones inclusive de proinflamatorias como dímero D, ferritinas, entre otras prestaciones. Pero a la hora de nosotros ir a un método complementario de mayor complejidad, como una tomografía o una resonancia, sí vemos limitado, digamos, el acceso a esas prestaciones para sobre todo el paciente, donde por ahí el tiempo en donde un neumonólogo solicita con urgencia una tomografía para tomar una conducta, a nosotros nos está demorando una tomografía, puede ser 5 o 7 días en conseguir un turno. Ahí donde vemos nosotros una gran complejidad a la hora de conseguir ese turno para una tomografía en pacientes que lo amerita con prontitud. Entonces estaría bueno armar, digamos, algún sistema que permita a los diferentes nodos tener acceso más rápido a este tipo de prestaciones. Bueno, yo te puedo decir que no sos el único, sentite acompañado en esta situación. La realidad es que hoy por hoy los tomógrafos que básicamente, a ver, básicamente resonador en el sistema público de salud, no sé, corríjanme, pero creo que no tenemos, ¿sí? Entonces, las resonancias salen a través de expediente, trabajo social, etcétera, etcétera. Corríjanme si estoy hablando mal. Lo que Creo que es el Hospital Padilla tiene un resonador. bueno, no sé si hay alguien de aquí del Padilla. Tiene. Bien. El otro tema de los tomógrafos. Si yo soy directora de mi hospital, yo la prioridad le voy a dar a los pacientes que tengo internado en mi hospital, ¿sí? Mis pacientes de gravedad. Después a los pacientes ambulatorios. Ustedes saben que los tomógrafos tienen una vida media útil, ¿sí? Que debe hacer X cantidad de disparos por día, y más de eso no se puede hacer o porque lo rompo el tomógrafo o la calidad de la imagen no es la aceptable para ver un estudio. Y el otro tema es que para hacer la tomografía necesito el técnico, necesito el médico que me elabore el informe. No muchas veces elaborar el informe porque, bueno, el que es avesado en ver imagen puede concluir y hacer un diagnóstico a través de una imagen. Ahora, hay que ser muy cuidadosos también a la hora de pedir tomografías, ¿sí? Tenemos que estar muy seguros de los exámenes complementarios que pedimos. Esto no significa que no es real, Matías, lo que vos estás diciendo. Nosotros desde telemedicina tenemos el acceso a los turnos programados de tomografía de los diferentes hospitales.
Y a pesar de eso, cuando uno puede acceder al turno, anotarlo al paciente, cuando llega al hospital debe cumplir administrativamente unos pasos, ¿sí? Que es el llenado de una ficha, que es la impresión de un tríptico, para que eso también pueda ser facturable para el hospital, ¿sí? Entonces, en todos esos procesos hay demoras. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si un paciente, si yo hoy evalúo un paciente, no sé, en cualquier hospital que no tengo tomógrafo, y le pedí un estudio complementario y le he pedido, y creo que hay que hacerle la tomografía y yo no tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, hoy podemos a través de telemedicina ingresar a las agendas de turno y ver cuál es el turno más cercano y más disponible, ¿sí? Que existe, sabiendo que igualmente el paciente cuando llegue al hospital va a tener que cumplir una serie de pasos administrativos. Ahora, el paciente que se me ha transformado, que se me ha desviado clínicamente y que en el área donde yo estoy no lo puedo sostener y necesita un ataque de urgencia, significa que es un paciente que está descompensado grave. Es un paciente que amerita tercer nivel de atención. ¿Sí? Es un paciente que no puedo esperar y decir 7 días para hacerle la tomografía. El paciente que puede esperar 7 días, el paciente crónico, es más del 70% de los pacientes que nosotros vamos a ver en esta situación. Y son pacientes que antes no tenían enfermedad pulmonar y hoy la tienen, o pacientes que antes no tenían enfermedad cardíaca y hoy la tienen. Entonces son esos pacientes que van a ir a turnos programados de tomografía, dependiendo de la disponibilidad de las agendas de los hospitales que tengan turnos y disponiendo también de la distancia con la que vive el paciente, ¿sí? Porque esas son las cosas que hay que ver. Así que no sé si eso no te soluciona el problema, pero sentite acompañado porque yo estoy en esta área y soy la que voy a generar los turnos programados de las tomografías para seguimiento de los pacientes post-COVID en los diferentes hospitales que hay tomógrafo. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que requiere una tomografía, ¿sí? Ese paciente, ustedes me van a derivar el pedido, los datos, yo voy a ingresar al hospital, por ejemplo, Avellaneda, lo voy a cargar el día que tenga turno y te voy a transmitir el día del turno a vos o al paciente. Porque también lo podemos hacer al paciente. Si vos me mandas el pedido y el número de teléfono del paciente, directamente se lo pasamos al paciente. Y después el paciente con la tomografía volverá a la asistencia presencial si así ustedes lo decidieron. ¿Puedo intervenir un poquito, Eugen? Mati, como decía la doctora también, más del 70% de estos pacientes post-COVID en teoría no son pacientes de una urgencia o emergencia que debería, si está descompensado, deberían estar, digamos, en el tercer nivel. Segundo, va a ser muy importante, y acá la participación de la doctora Beatriz Gil y la capacitación, ¿cuáles son los criterios que tienen estos pacientes para los pedidos complementarios? Obviamente que esta es una capacitación más de proceso que de tratamiento. Bueno, hay que ser cuidadoso porque sí, en esta pandemia se ha visto que por ahí ha habido un exceso o no sé si decir abuso con el tema de la tomografía, la gasometría en estos tipos de pacientes COVID. Así que va a ser muy importante la participación de todos médico, para ver cuáles son los criterios del pedido de estos estudios complementarios. Obviamente que, como dice la doctora Eugenia, que sentirte acompañado por la parte del programa y sobre todo la parte de los turnos protegidos. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, igualmente, creo que todos tienen mi teléfono. Ya he empezado desde la semana pasada, les aviso a recibir el listado del Hospital del Este, del Hospital Avellaneda y del Padilla también, hemos recibido hoy del Hospital Padilla.
Así que bueno, hemos empezado, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va y cómo seguimos. Recuerden que todos ustedes son parte de ver si este proceso funciona, no funciona y qué se cambiaría y qué mejoraría, con el objetivo final de que el día de mañana, de aquí a un tiempo, cuando todos ya podamos aprender y tengamos los recursos suficientes, cada uno, o sea, se descentralice y cada uno haga el seguimiento desde donde está con las herramientas necesarias. Así que de mi parte no tengo nada más que agregar. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y yo chocha porque estoy con vos y puedo hablar. Así que nada, muchas gracias, que sigan bien, cuídense y cualquier cosa me avisan, me llaman y bueno, y estamos para lo que necesiten. También compartir el conocimiento y bueno, por formar parte de este proceso y bueno, de este sistema de salud que bueno, vamos adelante con este programa, este proyecto y bueno, también que ha formado, digamos, este programa COVID. Así que ya muchas gracias. Lo que sí les quería decir, el jueves la doctora Gil va a hacer la presentación de toda la parte del protocolo clínico y de las diferentes especialidades, ¿sí? Hoy lo que hemos hecho es hacer un proceso de cómo va a llegar el paciente, por dónde va a ir, por qué vía, cómo anotarse, todo. Pero el jueves la doctora lo que va a hacer va a acompañar con todas las guías clínicas, que es la parte importante, porque a partir de ahí vemos cuál es la desviación de lo que es lo que estamos hablando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y espero que se encuentren todos bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Eugenia, muchas gracias Martín, muchas gracias doctora Gil también por sus aportes en el chat. Para los que quieran unirse, nos vemos el día jueves, vamos a estar mandando la invitación, también en 2 turnos, a las 12 horas de la mañana y después de vuelta a las 7:30 de la tarde. Las actividades estas están siendo grabadas y después las vamos a subir al canal de YouTube del Departamento de Capacitación, así que pueden volver a verlas ahí. Y también les vamos a enviar el material en PDF, lo mismo que los protocolos, por supuesto, del programa ya escritos. Gracias a todos, buenas noches.